Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta mañana especial de jueves 23 de octubre de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Hechos capítulo 9 y verso 17. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y qué palabra tan poderosa es la que Dios nos regala en la mañana de hoy. Porque el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles nos cuenta la historia de Saulo de Tarso, un hombre que conocemos por la palabra perseguía a la iglesia e incluso participó en el martirio de Esteban, uno de los discípulos de Jesús. Pero cuando Saulo de Tarso va camino a Damasco, la escritura nos narra versículos anteriores que tiene una experiencia sobrenatural, se encuentra con Jesús, quien no solamente lo interrumpe en su camino a Damasco, sino que le habla y le pregunta el por qué lo persigue. Y por eso es importante entender que producto de este encuentro que tuvo con Jesús en camino a Damasco es que Saulo queda ciego. Entonces cuando Saulo queda ciego, empieza a tener una necesidad, y es la necesidad de alguien que lo ayude para recuperar la vista. Y es impresionante porque yo veo a un hombre llamado Ananías, discípulo de Jesús, que es el instrumento que él utiliza para recobrarle la vista a Saulo de Tarso. Y yo creo que Dios nos está hablando claramente a nuestro corazón, porque Dios quiere que seamos Ananías en la vida de mucha gente. Ananías es enviado por el Señor Jesús y al llegar a la casa en la que estaba Saulo, dice que lo encuentra obviamente ya con el efecto de que no podía ver. Pero la palabra es impresionante cuando dice que al poner a Ananías la mano sobre Saulo, le dice: el Señor Jesús me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y en ese momento, en ese instante, Saulo recupera la vista, pero no solamente recupera la vista. La Biblia nos muestra que Pablo o Saulo en ese entonces recibe la vista y siente el poder de Dios en él. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque yo quiero que entendamos quién es Ananías, ¿cierto? No solamente un discípulo de Jesús y un hombre elegido por Dios para ir a la casa donde estaba Saulo, sino es interesante notar que la tarea que Ananías tenía era una tarea difícil, una tarea compleja porque Saulo era conocido por perseguir y además por matar a los cristianos. Sin embargo, tenemos que tener el espíritu de Ananías, quien obedeció a Dios y fue a la causa de Saulo para hacer lo que Dios le había mandado. Y entonces nos convertimos en Ananías cuando somos hombres y mujeres de Dios, discípulos de Jesús, que debemos confiar en Dios y que obedecemos su voluntad. Incluso cuando el obedecer a la orden de Dios parece no tener sentido. Y es importante entender eso, que la obediencia a lo que Dios nos ha dicho y el confiar en lo que Dios nos ha dicho que hagamos se genera en nosotros, porque eso va a traer cosas importantes. La Biblia dice que Saulo fue lleno del Espíritu Santo. Dice: me ha enviado para que recibas la vista, pero también y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué importante es esto? Porque la llenura del Espíritu Santo no es algo normal. La experiencia de ser llenos del Espíritu Santo es la oportunidad de la experiencia en que nosotros empezamos a cambiar nuestra vida. La llenura del Espíritu Santo implica la renovación interna y la conexión más profunda con Dios. Es un proceso poderoso en nuestra vida que nos ayuda a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces veo cómo no solamente Jesús actúa a través de la persona o el discípulo llamado Ananías,
para hacer el milagro de recobrar la vista en Saulo, sino al mismo tiempo lo llena del Espíritu Santo. Porque no se trataba solamente de que Pablo recobrara su vista física y pudiera volver a ver, era que fuese lleno del Espíritu Santo para que ahora se convirtiera también en un nuevo hombre que pudiese tener una conexión más profunda con Dios y una renovación interna en su vida. Por eso es importante entender que nosotros vamos a ponernos en las manos del Señor, porque el devocional de hoy es claro cuando entendemos que Dios tiene un plan para nuestras vidas y que lo que Él quiere es que en ese plan que Él tiene para ti y para mí nos pueda usar incluso en momentos inesperados para cumplir nuestro propósito. Ananías tiene alguna particularidad y es que la Biblia no me narra que es un líder reconocido, incluso en un gran predicador, pero tiene algo que Dios le gusta y es que fue obediente al llamado de Dios y por eso se convierte en un hombre clave en la vida de Saulo, el hombre instrumento de Dios para recobrar su vista y a través de la imposición de sus manos llenarlo del Espíritu Santo. Entonces, mira qué importante es esto, porque muchos estamos diciendo, pero yo no tengo la capacidad de ser un gran orador, yo no tengo el gran reconocimiento, quizás como otras personas, pero si eres obediente a Dios, puedes ser una persona fundamental en el proyecto de Dios. Un hombre que de verdad nos enseña que el ser obediente a Dios nos implica o nos convierte en grandes instrumentos en sus manos. Ahora, Pablo llegó a ser conocido después como Pablo, es decir, Saulo de Tarso llega a ser reconocido después como Pablo y se convierte en uno de los líderes más importantes de la iglesia cristiana. De hecho, gran parte del Nuevo Testamento fue escrito por él, ¿cierto? Y esto nos muestra que Dios puede usarte a ti y a mí si nos entregamos por completo a Él, pero también podemos ser instrumentos de Dios para bendecir a otros que pueden ser de gran aporte en el Evangelio y en la vida de mucha gente después. Entonces podemos ver en esta cita bíblica algo poderoso, y es que tú y yo necesitamos ser como Ananías, gente que con valentía y con confianza en Dios podamos ser instrumentos para transformar a otros y para estar comprometidos en la obra de Dios. Y tenemos que entender que la invitación de Dios es que confiemos más en Él y busquemos más su voluntad en nuestra vida cada día. Porque en cada momento de nuestra vida, incluso en los momentos de oscuridad y confusión, Dios nos está llamando a la transformación. La vida de Saulo, que pasó de ser un perseguidor a un líder, nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, hay un camino hacia la luz. Y quizás tú que me estás escuchando en este devocional, quiero decirte de parte de Dios, detengámonos a escuchar la voz de Dios. Encontremos, como Pablo lo encontró, la posibilidad de un nuevo comienzo para nuestra vida. Y abracemos nuestros corazones a la obra del Espíritu Santo. Más que el milagro sobrenatural de recibir la vista, Pablo fue lleno del Espíritu de Dios. Porque cuando abrazamos la obra del Espíritu Santo en nosotros, permitimos que Dios nos use para escribir historias de redención, tanto en nosotros mismos como en todos aquellos que nos rodean. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.